Hola, yo soy la doctora Alexandra Zamora. Soy teóloga, soy misionóloga y también tengo un doctorado en consejería bíblica. Hoy quiero dirigirme a ustedes para compartir un estudio más de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Ese es el estudio que hemos estado realizando en las últimas semanas. Y hoy estamos en el capítulo 9. Pero antes de pasar al estudio, quiero recordarte, si eres nuevo en esta comunidad, que por favor te suscribas. Y si te gusta el contenido, desde luego que le des un like, porque de esa manera el algoritmo lo envía a muchas personas más. Y así contribuimos todos con llevar esta palabra a muchas familias. Y si tú ya has estado con nosotros en el pasado, pues te recuerdo darle un like al video y también hacer comentarios, preguntas que yo con mucho gusto regresaré para contestarles. Bueno, sin más, vamos a pasar al capítulo que hoy nos ocupa, que es el capítulo 9 de los versos 13 al verso 21. Bueno, sin más, continuamos. Leo para ustedes. Apocalipsis 9, 13 al 21. El sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta a los cuatro ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los cuatro ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Tenían coraza de color rojo encendido, púrpura y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como de león y por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las tres plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas como las que hacían daño, con las que hacían daño. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Hoy estamos compartiendo sobre el tema El mundo invisible es real. Y a señal de introducción, quiero recordar que el libro de Apocalipsis es una visión que está recibiendo el apóstol Juan, en la cual Dios le está revelando los acontecimientos que tendrán lugar para la humanidad en los últimos tiempos. Y los primeros capítulos, del 1 al 3, se refirieron a unas iglesias ubicadas en Asia Menor, que era una provincia del Imperio Romano en aquella época, en el primer siglo. Entonces, esa primera parte del libro de Apocalipsis, la narrativa se concentra en la tierra, en acontecimientos que estaban sucediendo en estas iglesias. El capítulo 4, el capítulo 5, la narrativa pasa al cielo. A través de una puerta abierta, a Juan se le permite ver lo que está en el cielo. Y Juan ve el trono. En el capítulo 4 ve el trono de Jesús, en el capítulo 5 ve el trono de Dios y nos cuenta lo que está sucediendo ahí. Pero del capítulo 6 al capítulo 18, la narrativa cambia completamente. Y ahora vienen unos juicios que suceden durante un periodo que se llama en términos bíblicos la gran tribulación.
una semana de 7 años. Es lo que durará la gran tribulación. Esta semana de 7 años es mencionada por el profeta Daniel en un libro del Antiguo Testamento. Entonces, este periodo del capítulo 6 al 18 dura estos 7 años, y durante este periodo de tiempo se darán unos juicios en la tierra. Entonces, del capítulo 6 en adelante, lo que sucede es que se va a abrir un rollo. Un rollo es un pergamino. Eso es lo que Juan está viendo, que se va a abrir un rollo. Precisamente uno de aquellos rollos que tradicionalmente se abrían y se cerraban de afuera hacia adentro, que se iban enrollando hacia adentro y que además tenía varios sellos. Los sellos son un documento. Cuando un documento, un pergamino es sellado con sellos, se convierte en un documento legal. Por ejemplo, en los tiempos de los reyes, los sellos eran de cera. En el anillo tenía el rey como un sello, que lo ponía sobre una cera líquida y luego lo impregnaba en el papel. De esta manera, cuando la cera se secaba, quedaba un sello. Y esto le daba la certeza al rey de que ese documento llegaría a las manos de la persona que él quería y que solamente esa persona lo podría quebrar. Entonces los sellos no se abrían, se quebraban. ¿Por qué? Porque eran de cera. Entonces se quebraban. Bueno, este documento tiene 7 sellos. Y dice Juan, nos cuenta Juan que se busca quién puede abrir. ¿Quién puede abrir los sellos? ¿Quién lo puede romper? ¿Quién es digno de abrir este rollo? Cuando hablamos de un rollo, es un pergamino, como decía anteriormente. Y el único que es digno de abrirlo es Jesucristo. Todo esto nos lo está contando Juan. Es Jesucristo. Este pergamino tiene una validez legal muy importante. Es como la, es como ese documento legal que te dice que una propiedad es tuya. Eso es exactamente lo que está sucediendo acá. Le están devolviendo a Jesucristo el documento legal de la propiedad de la tierra, del planeta, de la humanidad. Sí, es un acontecimiento sumamente importante, porque allá en el huerto del Edén había entrado el enemigo a través de tentar a Adán y Eva, y ese documento, por decirlo de alguna manera, había pasado a sus manos. Bueno, pues aquí se le entrega de nuevo a Jesús. Jesús es el que tiene el documento, Él es el que tiene el poder, y empieza a abrir los sellos. Son 7. Cada uno de estos sellos son juicios de Dios. Cuando se llega al sello número 7, se abren otros 7 juicios, pero esos juicios se llaman trompetas y son sopladas. Entonces, los primeros sellos son quebrados. Los siguientes juicios, las 7 trompetas, son sopladas. Y de esas 7 trompetas saldrán otros 7 juicios que son vasijas, que serán derramadas. Nosotros hoy estamos en el periodo de las trompetas, que son sopladas. ¿Sopladas por quién? Por ángeles. Nos lo dice el texto bíblico, nos lo cuenta Juan. Ahora, si usted está interesado en conocer todo el estudio y estás llegando ahorita, yo te sugiero que mires aquí en mi canal el playlist que se llama el libro de Apocalipsis. Y entonces vas a entender todo lo que acabo de hablar, ya que ha sido explicado en detalle en los estudios anteriores. Ahí puedes buscar el capítulo 1, el 2, el 3, sucesivamente. Cada uno de estos estudios está explicado expositivamente. ¿Eso qué significa? Está desgranado, verso por verso, palabra por palabra, y también doy el contexto social, político, económico de la época, para que eso arroje luz y podamos comprender todo el mensaje dentro de la revelación de Dios. Así que estamos en el sexto ángel que suena, que toca la trompeta. Y dice que oí una voz que salía entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios.
Vamos a tratar de desgranar este texto para comprenderlo bien. 5 trompetas ya fueron sopladas y vinieron toda clase de juicios usando todos los elementos naturales y no naturales. Las estrellas, en los juicios anteriores mencionamos las estrellas, el sol, las aguas, el mar, las aguas naturales fueron contaminadas, los ríos fueron contaminados durante estos juicios, los animales del mar fueron muertos, de hecho las naves en el mar fueron destruidas, dándonos a entender cómo los alimentos de los seres humanos van a ser reducidos. Cayeron estrellas, en fin, hemos visto en los estudios anteriores que los juicios, Dios usa los elementos naturales. Ahora, estos juicios que estamos viendo o que vamos a ver acá con el sexto ángel, o sea, con la séptima trompeta, va a ser diferente, va a ser muy diferente y vamos a explorarlo juntos. Dice luego, y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro. ¿Qué es el altar? En primer lugar, recordemos que el altar es mencionado en varias oportunidades en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 6 es mencionado. ¿Qué nos dice el capítulo 6? El capítulo 6 dice que ahí se encontraban debajo del altar muchos mártires. O sea, aquí mismo en el libro de Apocalipsis. Aquellas personas que habían reconocido a Jesús como Salvador durante la gran tribulación. Sí, es que durante la gran tribulación, donde este periodo de tiempo, van a darse conversiones. Personas se volverán a Dios. ¿Y qué personas se volverán a Dios? Yo supongo, y esto lo especulo porque el texto no lo dice, que todos aquellos que una vez escucharon el Evangelio, tal vez en la radio, tal vez en un podcast, tal vez su abuelita se los mencionó, tal vez una vez fueron a la iglesia, escucharon el Evangelio, pero nunca tomaron la decisión de seguir a Jesús como discípulos. Bueno, todas esas personas que quedan después del rapto y que están durante la gran tribulación presenciando estos juicios tan terribles, estas situaciones tan violentas que están dándose, bueno, recapacitan, reflexionan y se vuelven a Dios. Y no solo se vuelven a Dios, sino que además surge una fuerza misionera durante la gran tribulación. Surgen evangelistas que empiezan a predicar. Y estas personas que se vuelven a Jesús en esta etapa son personas que tienen que pagar con su propia vida el precio por el evangelio. ¿Por qué? Porque el enemigo los está persiguiendo, porque están pasando una situación gravísima donde están siendo asesinados, donde están pasando calamidades, donde han pasado por plagas, han pasado por sufrimientos, porque ya vamos por varios juicios. Esta es la sexta trompeta. O sea que ya pasaron 7 juicios anteriores, que fueron los 7 sellos, y ya pasaron 5 trompetas que fueron sonadas y cada una de ellas traía juicios diferentes y van escalando los juicios, va subiendo la temperatura de los juicios. Así que estas personas que el texto bíblico les llama testigos, como se les llamaba también a los discípulos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en el texto original, en el griego, la palabra es mártires. ¿Y qué es un mártir? Alguien que ha encontrado un tesoro y que eso vale tanto para él o para ella, que es capaz de poner en vida en riesgo, su vida en riesgo por lo que encontró. Eso es un mártir. Y en este caso, esa es la situación de cada uno de ellos. Y esa es la pasión que debería también existir en nosotros los creyentes hoy. De probarle al mundo, de exhibirle al mundo, de mostrarle al mundo con nuestra vida que lo que hemos encontrado vale tanto, tiene un valor tan grande, que vale la pena inclusive sacrificarnos, arriesgar, morir a muchas cosas que son nuestros derechos, pero que morimos por causa de la misión de Dios, porque el tesoro que encontramos vale muchísimo.
Bueno, estos mártires entonces los encontramos en el antiguo, en el antiguo, perdón, en el libro de estos mártires los encontramos entonces debajo del altar, como mencionaba anteriormente, mencionaba el capítulo 6, pero también en el capítulo 8, el verso 3, habla de un altar, pero en esta oportunidad es un altar de juicio. Dice, se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo de incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Bueno, aquí vemos dos altares. La palabra altar está en Apocalipsis en varias oportunidades. Quiere decir que en el cielo hay altares actualmente. Por lo menos así lo entiendo, porque Juan está viendo en el futuro y está mencionando que hay altares. Pero hay dos altares mencionados acá, el altar de oro y el altar del juicio. Y esto es muy interesante porque están en el Antiguo Testamento, están en el tabernáculo, son mencionados. El altar, hablemos del altar del sacrificio. El altar del sacrificio es aquel lugar donde se sacrificaba el animal en el Antiguo Testamento como un símbolo de la redención por el pecado. Y esto era parte de lo que el pueblo de Israel debía de hacer. Fue algo que Dios habló al pueblo de Israel a través de Moisés y el pueblo de Israel debía de matar un cordero y debía de sacrificar porque el derramamiento de sangre es importante para la redención del pecado. Entonces, ese es el altar del sacrificio. De ese altar, el sacerdote en el Antiguo Testamento tomaba el incienso y se iba al otro altar, al altar del incienso, al altar de oro que está mencionado acá. Ahora vean qué interesante. Ese altar de oro era el lugar donde se presentaba el incienso. ¿Y el incienso qué representa? Representa las oraciones de los santos, representa la misericordia de Dios, representa la gracia de Dios. Por eso el incienso sube a la presencia de Dios. Entonces, dos altares. El primero, de sacrificio. El segundo, el altar de oro. Estaban ubicados en diferentes lugares. El del sacrificio estaba en la parte externa del templo, en la parte más de afuera, en los patios. Pero el de el incienso estaba en el lugar santo, que era donde entraban solamente los sacerdotes y tiene una secuencia de sentido común, porque el incienso, el sacerdote pasaba por el altar del sacrificio, donde habían sido quemados después de ser los animales degollados, eran quemados, y de ahí tomaba el incienso y lo llevaba al segundo altar, el altar de la misericordia, el altar de oro, y ahí el incienso subía a la presencia de Dios. Y aquí es mencionado ese altar. Nos dice que él oyó, que él oí una voz que salía entre los cuernos del altar de oro. Entonces, recordemos, ese altar de oro no es el altar del sacrificio, es el altar de donde sale el incienso, el altar que estaba en el lugar santo. Primera de Reyes 1:50 dice lo siguiente. No faltó quien fuera a decirle a Salomón, Adonías tiene miedo de usted, rey Salomón, y está agarrado de los cuernos del altar. Ha dicho, quiero que hoy mismo jure el rey Salomón que no condenará a muerte a este servidor suyo. ¿Y por qué les menciono este texto? Porque en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que cuando una persona cometía un pecado o un error que requería que como consecuencia recibiría la muerte, si llegaba a tiempo para agarrarse del altar de oro, que tenía 4 cuernos, uno en cada esquina, y se guindaba de esos cuernos, la vida le era perdonada. Y aquí tenemos un caso en Primera de Reyes 1:5, donde una persona corre al altar. ¿Para qué? Para tener misericordia.
Sí, es una simbología muy interesante. No podemos detenernos más porque no es el texto que nos ocupa hoy, pero es una enseñanza muy profunda del templo, del Antiguo Testamento, la simbología, todo lo que representa y lo que se cumple en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo. Porque el sacrificio que se llevaba a cabo ya no es necesario más. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Él viene a representar ese Cordero que en el Antiguo Testamento se tenía que matar cada cierto tiempo y ya no es necesario más porque en Jesús se consuma. El verso 14 dice, a este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo, suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del río Éufrates. Entonces volvemos al ángel. ¿Cuál ángel? El que va a sonar la trompeta. ¿Cuál trompeta? La número 6. Y dice que una voz le dijo, en realidad no sabemos esa voz de dónde viene. El texto no nos dice. Pero le dice que suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del río Éufrates. Le da una locación geográfica. Interesante, ¿verdad? Y que suelte a 4 ángeles. ¿Qué ángeles? Vamos a averiguar. Primero, no son ángeles de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque están atados. Dice que están atados a la orilla del río. Los ángeles de Dios en ninguna parte del texto bíblico parece que están atados. Entonces ya de ahí podemos empezar a deducir que no son los ángeles de Dios. Y más adelante vamos a ver que era un ejército. Aparece un ejército de millones, pero ya llegamos ahí. Y se refiere a que están en un lugar geográfico, como decía antes, que es el río Éufrates. ¿Qué sabemos del río Éufrates? Bueno, en rasgos generales sabemos que en el pasado hubo ángeles que fueron echados del cielo. También sabemos que hay ángeles caídos que fueron encerrados en el abismo. Sabemos que hay ángeles que estando en ese abismo fueron liberados del abismo. Eso nos lo cuenta el capítulo 9 en los versos anteriores al estudio de hoy. Usted lo puede encontrar ahí en el playlist. Sería Libro de Apocalipsis, capítulo 9, versos del 1 al 12. Y ahora encontramos ángeles caídos que están a la orilla del río Éufrates. Este río era parte de la topografía en el huerto del Edén. Es mencionado en los primeros capítulos de Génesis. En el capítulo 3, para ser más precisa. Este es el mismo lugar donde Adán y Eva fueron tentados. Y no solo fueron tentados, se dieron a la tentación y pecaron. Fue en este mismo lugar. Es este el mismo lugar donde se dijo la primera mentira de la humanidad. Y este es el mismo lugar donde se cometió el primer asesinato de la humanidad también. Este es el mismo lugar donde se construye la Torre de Babel que aparece en Génesis 11. Que esta torre es construida por Nimrod con el propósito de crear independencia de Dios, lo que sería el principio del humanismo expresado desde los inicios de la creación. La independencia de Dios. ¿Sabías? Eso es lo que es humanismo. Humanismo es que el ser humano es el centro. En los creyentes, Dios es el centro. En el humanismo, todo es para el ser humano. Solo se piensa en el ser humano, no en los principios bíblicos, no en los derechos bíblicos, no en las responsabilidades bíblicas, no en lo que Dios dice, sino todo gira por el bien del ser humano, como cuando usted le cuenta a alguien que está haciendo algo totalmente inmoral y le dice, lo importante es que usted se sienta bien. Eso es humanismo. También es humanismo cuando el ser humano mueve todo en pro del bienestar del ser humano, sin importarle el proceso y la santidad que se debe manejar. Ahora, en este lugar, entonces, se instaura la Torre de Babel y Dios desciende y la destruye y los para y los confunde, les confunde la lengua para que no puedan seguir construyendo. Es el río más importante mencionado, Éufrates. Es el río más importante mencionado en el Antiguo Testamento y sigue siendo el río más importante, fíjense,
Actualmente en el Medio Oriente todavía existe. Para aquellos que necesitan evidencias externas e internas de que la Biblia es la palabra de Dios, bueno, usted puede confirmar que esta historia que está escrita desde el libro de Génesis, ese río todavía existe hoy. Los reinados de David y de Salomón, que fueron reinados prominentes, estuvieron alrededor del río Éufrates también. Pero interesante es también que los centros de poder de los imperios que llevaron a Israel a la esclavitud en el Antiguo Testamento, por allá en los años 500 antes de Cristo, en el año 600 antes de Cristo, cuando el profeta Jeremías, cuando el profeta Daniel, que está en las historias de estos dos libros, de estos dos profetas, los imperios babilónico y el imperio sirio también fueron estaban establecidos alrededor de este río. Así que este río ha estado en la historia por muchos años y ha sido importante en muchos acontecimientos. Ahora, fíjense que también va a ser mencionado en unos capítulos posteriores a este que estamos estudiando en Armagedón, en el Armagedón. Ahí también va a ser mencionado. Y este es el mismo lugar donde pronto vamos a encontrar en uno de los versos que sigue, que hay un ejército de 200 millones de ángeles caídos. Oiga usted, 200 millones. Sí, estoy diciendo 200 millones de ángeles caídos. Lo veremos en los próximos versículos. O sea, si estamos hablando de que ahí hay 200 millones de ángeles caídos, quiere decir que hay millones de demonios. Eso es lo que quiere decir. Yo creo que es muy importante que hagamos una pausa acá, aunque no es el tema principal de hoy, para recordar que el mundo invisible es real. Porque usted no ve a los demonios no quiere decir que no existen. Porque usted no vea un concepto no quiere decir que no es real. Porque usted no puede ver el miedo no quiere decir que el miedo no existe. Porque usted no puede ver a Dios no quiere decir que Dios no existe. El mundo invisible es real. Y es real, los ángeles de Dios son reales y también los ángeles de las tinieblas son reales, sí existen. ¿Por qué sabemos que existen? En primer lugar, porque la palabra de Dios lo dice y nosotros reconocemos que la palabra de Dios es la autoridad y que la palabra de Dios no tiene errores y que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios y que Dios es suficientemente poderoso como para haber cuidado de que nadie pudiera agregarle ni cambiarle ni adulterarla. Porque yo sé que muchas veces las personas creen que estas historias fueron escritas por hombres y que, bueno, hay mucha fábula en la Biblia. Bueno, yo te quiero decir que si tú quieres, puedes ir aquí mismo a mi canal y ahí vas a encontrar un estudio que yo hago profundo de muchas horas, que usted posiblemente lo tenga que llevar en partes, donde yo doy todas las evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios y doy evidencias arqueológicas, doy evidencias externas, internas, en el texto, en el griego, en el hebreo, para que usted pueda ver que sí la Biblia es la palabra de Dios, que no es un libro más, que no es un invento, que no fue adulterado, que no fue cambiado, que no ha sido cambiado en las traducciones, que Dios tiene el poder y la autoridad para hacer que este libro siga llegándonos intacto. Es su palabra y Él tiene el poder. ¿Y cómo no va a tener el poder? Dígame. ¿Cómo Dios no va a tener el poder para hacer eso cuando Dios te formó a ti en el vientre de tu madre? Y no va a tener poder para tener control de que la Biblia nos llegue hoy sin adulterar. ¿Cómo no va a tener poder si Dios está alimentando a los animalitos en la jungla del Amazonas hoy? ¿Cómo no va a tener poder si Dios le dice a los rayos cuándo salen y cuándo no? ¿Cómo no va a tener poder si Dios hace que en la madrugada caiga el rocío y no en gotas grandes? ¿Cómo no va a tener poder si Dios es el que le dice a las olas del mar hasta dónde llega? Claro que tiene poder para mantener la Biblia intacta para que nos llegue a pesar de los siglos que han pasado, a pesar de que ha sido escrita por hombres,
a pesar de que ha sido escrita en diferentes épocas. Y la palabra de Dios dice que hay 200 millones de ángeles caídos y que están ahí alrededor del Éufrates. Entonces, sí que existe la guerra espiritual, sí que existe un mundo espiritual que es real, sí que existe, sí que lo visible, lo invisible, perdón, es real. Y eso es un concepto que tenemos que reflexionar, porque la Biblia no lo habla. Y porque además lo vivimos. Los que estamos en este viaje de la fe experimentamos, tenemos experiencias que no las podemos poner como si fueran una autoridad, porque no debe ser, pero sí vivimos experiencias espirituales. Entonces la guerra espiritual sí existe. Sí hay lucha en el mundo espiritual entre el bien y el mal. Y no solamente a nivel individual, o sea, como que hay demonios que tienen misiones para destruir personas o para destruir grupos. También existen demonios que son enviados a ciertos territorios, a ciertas áreas geográficas, con misiones especiales para traer desgracia sobre los seres humanos. Como también hay ángeles de Dios que interfieren. Y hay mucho texto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de estas luchas que estoy hablando. El apóstol Pablo lo menciona en varias oportunidades, de que existe el mundo espiritual, y también los profetas lo mencionan. Así que sí que existen. Ahora, nosotros, como creyentes, debemos de estar conscientes de esa realidad. Y una de las estrategias que más le funciona al enemigo es cuando la iglesia no cree que esto existe o lo minimiza. Yo no creo que al diablo haya que darle el centro de nuestra vida o de nuestra oración. Tampoco. Yo creo que nuestra oración, nuestro tiempo y nuestra enseñanza debe estar en Dios y en la palabra de Dios. Pero tampoco creo que podemos polarizarnos e irnos al otro extremo de minimizar que sí existe un mundo invisible de las tinieblas y creer que solamente existe el mundo invisible de Dios. También existe el de las tinieblas. Bueno, la palabra de Dios lo dice. De hecho, los demonios tienen jerarquías, así como en el ejército hay rangos. ¿No? Los soldados rasos, los coroneles, los sargentos, etcétera, que tienen diferentes roles, diferentes funciones, diferentes rangos. También en el mundo espiritual tienen diferentes funciones, diferentes rangos, hay diferentes jerarquías. En alguna oportunidad vamos a estudiar a profundidad este tema. Hay demonios que están en misión. Y el ataque del enemigo, para darte una pincelada, siempre va a empezar con un pensamiento. Él te va a poner un pensamiento que va a pasar a ser un deseo, tocando las emociones. Y luego, cuando lo ejecutes, ya es una acción. Pero es un proceso que inicia con un pensamiento. Pero igual puede traer otro tipo de ataques sobre la vida de una persona. Nosotros tenemos que tener claro que sí hay una confrontación con el reino de las tinieblas cuando se es creyente y también cuando no se es. El enemigo ataca a todos, no solamente ataca a los creyentes. Lo que pasa es que los que no son creyentes no se dan cuenta, no lo creen, no se dan cuenta o creen que es una fatalidad de la vida lo que les está pasando, pero algunas veces es, desde luego, algo natural que está sucediendo, pero otras veces no. Otras veces es el mundo espiritual que se está moviendo en contra de sus vidas. Bueno, y como decía, hay demonios territoriales. Y este lugar, alrededor del río Éufrates que estábamos conversando, es precisamente donde hoy se encuentran los bloques religiosos más grandes y más contrarios al Evangelio. A la verdad de Dios, ¿no te parece interesante que ahí el huerto del Edén era donde estaba el río Éufrates, donde Dios puso a Adán y Eva? Y fue donde el enemigo empezó la guerra contra Dios, haciendo que Adán y Eva desobedecieran. Y continuó con la primera mentira, el primer asesinato y toda la historia que he contado de lo que ha sucedido alrededor del río Éufrates. Pero hoy, acá, en este tiempo actual, alrededor del río Éufrates, donde están las naciones que practican las religiones
que más se oponen al Evangelio. Menciono algunas: el shintoísmo, por ejemplo, el zoroastrismo, el confucianismo, el budismo, el hinduismo, el islamismo. Todas estas religiones están ahí, en esa zona. También el judaísmo, todas están en esa zona. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. O sea, esos ángeles que fueron mencionados, esos ángeles son sueltos y tienen una misión: matar la tercera parte de la humanidad que ha quedado. Y digo que ha quedado porque en los juicios anteriores vimos que en algunas oportunidades ya había muerto la tercera parte de la humanidad que estaba. Y había sido destruida la tercera parte de las zonas verdes en los juicios anteriores. Ahora son sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad, y no se hace excepción, porque en los versos anteriores, en el estudio anterior, vimos que no podían tocar, los ángeles caídos no podían tocar a los que tenían el sello de Dios. Ahora ya no hay excepción. Pueden matar a la tercera parte de la humanidad sin excepción. Estos ángeles caídos son desatados para traer una misión. En los capítulos anteriores vimos el tormento que trajeron. Bueno, ahora continúa y va subiendo, va escalando la temperatura de estos juicios. ¿Quién les da el poder para quitarle la vida a los seres humanos? El poder se lo da Dios. No es que ellos hacen lo que les da la gana. El poder se los da Dios. Usted recordará en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, cuando Satanás quiere ir a tentar a Job, a destruirlo, a destruir su familia, sus propiedades, su ganado, todo lo que él tenía, primero tuvo que pedirle permiso a Dios. Satanás no tiene el poder para atacarnos como él quisiera. Si él lo tuviera, tú y yo estaríamos destruidos ya. Todos los que lo confrontamos, todos los que predicamos la verdad, todos los que vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, imagínense la furia que nos tiene. Pero no nos puede atacar, así como que porque sí. Él aquí tiene la autorización de Dios. Sí, esto suena fuertísimo, yo lo sé. Y ya voy a explicar esa parte, por qué sucede esto, por qué Dios permite esto. Ni Satanás ni sus ángeles tienen autoridad para hacer algo si Dios no lo permite, aunque eso nosotros hoy no lo podamos entender. Y yo sé que nos cuesta entenderlo, y es normal que nos cueste entenderlo. El día que el ser humano entienda a Dios, Dios deja de ser Dios, porque es entendible por la mente humana. Hay muchas cosas de Dios que nosotros nunca vamos a poder entender mientras estemos en este cuerpo mortal, que tendremos que esperar a estar en su presencia, porque son muy profundas para nuestra mente. Mire, aquí mismo en la tierra, ¿le ha sucedido a usted que usted escucha a alguien y no le parece que sea correcto, que sea verdad lo que está diciendo? Y un tiempo después o años después, usted reflexiona sobre eso y dice, mira, tenía razón, tenía razón. Pero, ¿cuál es la diferencia entre este momento en que tú reconoces que esa persona tiene razón y ahora entiendes, de aquel momento? La ignorancia, tu capacidad. En aquel tiempo no estabas listo para entender esa profundidad que estaba hablando esa persona. Pues cuánto más en relación con Dios. El verso 16: oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Aquí está el número que les mencioné antes. Es un gran ejército de ángeles caídos. Es una fuerza de ángeles caídos. Y todo esto está sucediendo, ¿por qué? Porque Dios está tratando, está usando todos sus recursos
está haciendo todo su esfuerzo para que esa población que quedó después del rapto, o esas personas que están, ya sea si su postura es que no, que el rapto no es primero, sino que el rapto es después de la gran tribulación. Igual, el mensaje es el mismo. Dios está tratando de que las personas que están en ese momento pasando por todo esto, a los que les toque vivir esta etapa, ya sea nosotros o dentro de 50 años o 100 años, a los que les toque vivir esa etapa, puedan reaccionar. Dios está dejando que puedan probar, que puedan tener en su paladar un poquitito de lo que sería la eternidad bajo el tormento de Satanás. Estos juicios no son otra cosa que una probadita del infierno para que las personas puedan reaccionar y darse cuenta lo importante que es que tomen la decisión por Dios. Porque lo que va a suceder en la eternidad para la persona que no crea en Jesús es horrible, es un tormento. Nos decían los estudios anteriores que hicimos que las personas querían morirse y no podían. Usted se imagina lo que es tener un dolor, querer morirte y no poder morirte. ¿Por qué? Porque eso es lo que te toca por la eternidad, porque esa fue tu decisión, porque no entendiste lo importante que era, porque no tuviste la capacidad de sacrificar el presente por el futuro, porque no entendiste las dimensiones, porque no paraste a escuchar a alguien que te enseñara sobre el texto, porque no quisiste, porque cerraste tu corazón cuando alguien te habló. Entonces, ¿qué son los juicios de Dios? Los juicios de Dios es Dios usando todos los recursos, agotando todas las opciones para que esta población que está durante la gran tribulación pueda reaccionar, considere y reflexione, volverse a Él, porque está a punto de cerrarse la puerta. Esta semana dura 7 años literales. No son 7 años de 1000 años, no, 7 años literales desde la perspectiva humana. Entonces, lo único que se puede verdaderamente ver acá es el amor y la misericordia de Dios. Como cuando un padre disciplina a un hijo o a una hija con mucho dolor, le tiene que quitar el teléfono por varios días o tiene que ponerle unas tareas para evitarle un mal mayor. Dios está tratando de evitarnos un mal mayor. Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Tenían coraza de color rojo encendido, púrpura y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como de león y por la boca echaban fuego, humo y azufre. Si Juan continúa narrándonos lo que está viendo, y estos demonios tienen unas formas muy desagradables, muy fuertes, muy agresivas. Es un mundo muy desagradable y es muy real. Hace muchos años estaba yo en la playa con una amiga que yo iba con mi hija, ella iba con la suya. Y estábamos en una habitación, ya estábamos dormidas y qué sé yo, en la madrugada el Espíritu Santo me despertó. Yo me desperté y yo supe que había una presencia fea en el cuarto. Yo sabía que había una presencia fea, yo sentía esa presencia. Siempre he tenido ese don del discernimiento espiritual, de percibir las cosas espirituales con mucha claridad. Y, pero no sabía dónde estaba, no sabía qué tenía que hacer. Entonces yo oré a Dios y le dije, Padre, muéstrame, revélame. Sé que hay una presencia, pero no sé dónde está. Y fíjese que la hija de mi amiga, que estaba dormidita, se levantó de la cama dormida. O sea, quedó sentada en la cama, así como en una sola pieza. Quedó sentada y con la manita me dijo, ahí está, ahí está. Y me lo señaló. Yo volví a ver para aquella esquina de la habitación.
y vi ese monstruo, esa cosa tan horrible, ese monstruo que no te lo voy a escribir, pero era algo deforme que yo nunca había visto y todavía no he visto. Sí, y pude entonces reprender y ordenarle que saliera de la habitación. Y se fue. Inmediatamente tuve una paz y una serenidad. Me acosté y quedé dormida como una bebé, sin ninguna preocupación de nada. Y eso es una experiencia, te puedo contar muchas que he tenido en el mundo espiritual, porque he tenido que ayudar a personas a salir de situaciones espirituales muy violentas. Pero quiero decirte que sí son horribles. Y aquí Juan nos los describe horribles. Y es que son horribles, son deformes, deformes desde una perspectiva humana. El verso 18. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las tres plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Murió la tercera parte de la humanidad por estas plagas. No nos dice cómo. Y no podemos decir lo que la Biblia no dice, pero sí dice que murieron. El verso 19. Y es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. Feos bichos, feos, malos, además, muy malos. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Oigan ustedes, ¿pusieron atención? Los que no murieron, la tercera parte de la humanidad murió. Los que no murieron no se arrepintieron. Eso dice el texto en el verso 20, capítulo 9. Tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios, a los ídolos de oro, las imágenes de plata, de bronce, de piedra, de madera, y que además dice que no pueden ni oír, ni caminar, ni ver. No pudieron arrepentirse. ¿Te das cuenta lo que es tener un corazón endurecido? Usted sabe lo que es haber pasado por todos estos juicios que hemos estado estudiando en estos capítulos, por todas estas desgracias, por estas situaciones tan duras, haber visto a los seres queridos morir de esta forma tan desagradable. Y tener el corazón tan endurecido de que a pesar de todo esto no se arrepienten. La palabra arrepentirse en el griego significa cambiar de dirección, volverse a Dios, cambiar de forma de pensar. Dice que no se arrepienten, no se arrepienten de sus malas acciones y además no dejaron de adorar a los demonios. ¿Qué puedes imaginar? Qué locura, ¿no? Esto es una locura. O sea, que a usted le pase todo eso y no reaccione. Tampoco, dice el verso 21, se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. O sea, no se arrepintieron de nada, ni de adorar demonios, siguieron adorando imágenes, que la palabra de Dios dice que no debemos adorar imágenes. Yo sé que muchas personas van a decir, bueno, yo no adoro la imagen, es que representa alguien que yo que creo que es un santo, que es un esto, que es un el otro, que es uno de los apóstoles. Sí, pero la Biblia dice que no debemos de adorar imágenes. La Biblia dice que no debemos de tener imágenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo que a nosotros nos parece o lo que dice la Biblia? Y dice que además no se arrepintieron de los asesinatos. O sea, era gente que tenía sangre en sus manos.
Y hoy vemos el tema de asesinatos. Hablemos un poquito de esto en el día de hoy. Los asesinatos, por ejemplo, que vemos cuando llegan a una escuela de niños con una ametralladora, un joven de 20 años, de 18, y toman la ametralladora y mata a un montón de niños que están en la escuela, o en una plaza pública, o en una sinagoga, o en una mezquita. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el ser humano llegue a estos niveles de ausencia, de empatía tan grande? O sea, que no pueda sentir ningún tipo de compasión, de quitarle la vida, de desbaratar a alguien a balazos, de quitarle la vida a gente que no tiene nada que ver con su historia, porque muchos de estos casos ni siquiera es que conocen a estas personas. Asesinar personas. Hace poco mataron a un colombiano candidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe. Lo mató un muchachito de 15 años que posiblemente le lavaron el cerebro. Dicen que tiene una historia de sicariato. Sicariatos son personas que se dedican a matar. Y yo sé que en Colombia, desafortunadamente, hay muchos niños que han sido entrenados y han estado en la calle y hoy son asesinos a sueldo. Y claro, como son niños, pues la gente los deja entrar y pasar y nadie se imagina que un niño sea capaz de asesinar. Dígame usted. ¿Y qué me dicen de Charles Kirk? Otro joven, 31 años, igual que Miguel Uribe. Jóvenes, con ideales, no le hacían daño a nadie, casados, con niños, con familia, que estaban tratando de hacer su contribución social, uno en el campo de la política, el otro en el campo del evangelio y de las legislaciones de Estados Unidos. Charles Kirk es ciudadano americano que asesinaron hace poco y lo asesinó un joven de 22 años porque Charles Kirk pensaba diferente a él en cuanto a algunos principios bíblicos, porque no estaba de acuerdo con algunos asuntos. Entonces lo silenciaron matándolo. Qué tremendo, ¿verdad? En estos días escuché las noticias en una sinagoga en UK, en Inglaterra. Mataron a un montón de personas. ¡Qué locura! Si las personas que están en este tema de los asesinatos han perdido el contacto con la empatía, no sienten. Amigos y amigas, piensen en eso. Alguien que no siente. Usted se imagina el peligro que es tener gente que no siente. ¿Quién cree usted que está trabajando detrás de estas personas? ¿Usted cree que se vuelven así asesinos? Porque sí. No, hay un mundo espiritual que se está moviendo y se está moviendo muy fuerte. También nos dice aquí el verso 21, las artes mágicas. Este es otro tema importante. El tema de todos esos juegos con el mundo espiritual. Mire, el ocultismo, la palabra ocultismo, lo que significa es querer traspasar los límites espirituales establecidos por Dios. Es cuando el ser humano quiere saber más allá de lo que Dios ha querido revelar. Entonces usted va para que le hagan unos baños de no sé qué aguas, o usted va para que le maten la gallina y la sangre y con la sangre lo bañan y lo limpian de no sé qué. Usted va para que le lean las cartas, usted va para jugar la ouija, usted va para que le lean el cigarro, usted va para que le tiren los huesos, el santero. Usted va para que le den unas aguas, usted va para que le pongan una gallina sobre la cabeza y le pongan un huevo y se lo revienten, todas esas cosas que hace la santería en el Caribe y todo lo que trabajan muchísimo en Brasil y la verdad que en muchos países de Latinoamérica también, las artes mágicas y ese cuento de que hay artes mágicas, magia blanca y magia negra, no hay magia blanca, la magia es magia.
Y significa que es contrario a Dios, que está traspasando los límites establecidos por Dios. Ahora usted puede que sea una persona que practica esto y Dios te está hablando hoy que eso no es correcto y que eso Dios está en contra. Mira que lo está poniendo en el libro de Apocalipsis, en la última semana de la humanidad, y está diciendo que no se arrepintieron. Quiere decir que hay que arrepentirse de eso, que hay que dejarlo de hacer, que hay que dejarlo de practicar. Todos esos polvos que usted compra para prosperidad y para que los negocios le salgan bien, etcétera, o esas fotos que usted pone de cabeza para arriba y para abajo para que alguien la vuelva a ver o para que alguien deje a su esposo. Todo eso es incorrecto. Buscar la ayuda de los demonios para hacer lo malo no es acepto delante de Dios. Entonces las artes mágicas no deben estar. Ahora usted puede que sea el grupo que no cree en eso. Yo te quiero decir esto, si eso no fuera real, ¿por qué Dios perdería el tiempo escribiéndolo aquí en la Biblia? Si no tuvieran poder, si no pudieran hacer daño, no lo pondría aquí. Por lo tanto, sí es real. De nuevo, el mundo invisible es real, querido amigo. Pasemos al otro punto, inmoralidad sexual. Wow, aquí hay que caminar un poco sobre fuego, ¿no? Porque hoy lo correcto y lo incorrecto está cambiando en la narrativa del mundo, sobre todo en los mensajes que estamos recibiendo de la media, de los medios de comunicación, etcétera, y muchas veces de los políticos también, ¿verdad? Pero Dios deja muy claro lo que es correcto y lo que es incorrecto dentro de la moralidad. Y puedo mencionar mucho sobre este tema porque hoy es candente este tema. Pero, por ejemplo, para mencionar algo que lo he mencionado en algún otro momento, ¿qué me dicen ustedes de estas leyes que han pasado algunos países diciendo que la educación de los niños ya no es de los padres, sino del gobierno, que son los maestros en la escuela los que puedan decidir el curso a seguir y la moralidad de los niños sin consultar a sus padres? ¿Eso es bíblico? Claro que no. La Biblia dice que los que educan a los niños son los padres. En ningún momento dice que es el gobierno. Esa es una estrategia que viene de la última paila del infierno. ¿Y qué más? Podemos seguir incursionando en el tema de la moralidad. O sea, hoy todo está bien. Si usted se siente bien, pues no importa, ¿verdad? Ay, mire, es que me encanta hacer esto y aquella otra locura aquí. Ay, lo importante es que te sientas bien. No, no es cierto. Puede que usted se sienta muy bien haciendo cosas que son contrarias a la voluntad de Dios y debe volverse a Dios y debe arrepentirse y debe cambiar el curso de su vida. La moralidad, lo que es correcto o incorrecto en la moralidad, lo define Dios, te guste o no te guste, me guste a mí o no me guste. Lo que es moral lo define Dios, no lo define el ser humano, ni lo define una cultura, ni lo define una línea política, ni una ideología. Lo define Dios. La moralidad está escrita en el texto bíblico. Sí, que no nos guste. Pero ¿cuántas cosas no nos gusta? Cuando éramos niños no queríamos comer lechuga, no queríamos comer tomate, pero es bueno para la salud. Con el tiempo ¿qué pasó? Aprendimos a comer ensalada. Bueno, muchas cosas que no nos gustan, pero son buenas para nosotros. Nos van a llevar a vida eterna, a tener las bendiciones de Dios. Les voy a hablar les cuento una historia de este tema de la moralidad, de la inmoralidad sexual. Fíjense que hace unos cuantos años, no muchos, unos cuantos años, me llegó una paciente. Ustedes saben que yo soy life coach y atiendo personas para lo que es la consejería bíblica, o sea, desde la perspectiva bíblica, pero tengo conocimientos en psicología también porque estudié psicología en la universidad. Y llegó esta personita, 20 años, sufriendo muchísimo, con sus manitas, sus deditos en sangre viva, se los había arrancado, se los había comido.
Entonces, toda la punta de sus dedos totalmente en llagas. Las cejas se las había arrancado. eh, el cuerpo lo tenía todo rayado. Una muchachita muy linda, muy bonita, jovencita. ¿Saben cómo llegó ella a este dolor, a este sufrimiento? Y ahora venía a buscar ayuda porque se odiaba, porque quería cambiar y no podía. ¿Saben cómo empezó todo? A los 14 años, cuando ella empezó la pubertad y empezó a explorar en su sexualidad, en lugar de explorar su sexualidad por los caminos de la exploración como cualquier joven, saliendo con otro muchachito, dándose un besito, yo no, de la mano, qué sé yo, conversando con sus papás, etcétera, no sé, con las amigas, lo que fuera, ella optó por encender la computadora y empezar a incursionar en páginas web de pornografía a los 14, 13, 14. Y incursionando, la atraparon. Le llegó un link aquí y otro allá, ella hizo clic y cuando ella se dio cuenta estaba metida en páginas web de pornografía infantil. Y no solo infantil, amigos, no solo infantil. Llegó a meterse en el mundo de la pornografía de mamás con sus hijas, de papás con sus niños. ¿Te puedes imaginar lo que esta muchachita vivió? Y ahora, a los 20 años, viene a buscar ayuda, a decirme, ayúdame a salir de esto. Porque cuando voy a una piscina a nadar con mis amigas, porque soy nadadora, y hay un niño de 2, 3 años que está con su diaper puesto para meterse a la piscina, el verle sus nalguitas al bebé me excita. Ella era estimulada a través de esas imágenes. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Sí es posible, claro, es que la pornografía, el cerebro del ser humano, voy a hacerlo corto, el cerebro del ser humano es establecido por Dios para que disfrute el sexo, ¿sí? El sexo es parte, y el placer en el sexo es parte de lo que Dios le dio al ser humano. Y hay caminos en el cerebro creados por Dios. Cuando una persona está en esa edad, su cerebrito está muy tierno y abre nuevos caminos, como un bosque, porque como por ejemplo usted va a un bosque, hay un camino, pero usted ve un trillillo, como donde alguien se metió y usted se mete por ahí y otro se mete después y después otro, cuando ese caminillo empieza a ser un trillo ya. Así sucede con la pornografía. Se empieza con estímulos aquí, estímulos allá y más estímulos y se van abriendo caminos, caminos pervertidos, contrarios al propósito de Dios. O sea, y yo viví esa experiencia de tener esta muchachita en esta situación. Ya ella está libre, ya ella está libre. Ahora, la palabra inmoralidad sexual aquí es una palabra que viene del griego que significa porneia, de donde viene la palabra pornografía. Y en el griego original, porneia tenía muchos significados. Sí, como por ejemplo en español cuando decimos fruta. Puede ser banano, puede ser piña, puede ser naranja, ¿verdad? Pero es fruta. Bueno, porneia en el griego es algo parecido. Se dice porneia, pero puede ser bestialismo, o sea, personas que tienen sexo con animales. Puede ser pedofilia. Puede ser la violencia doméstica, por ejemplo. Esos casos en que el hombre le pega a la mujer y le da unas palizas que la deja reventada, le quiebra las mandíbulas, la deja desbaratada y unas 2 o 3 horas después la abraza, le da un beso, le dice que la ama, que lo hizo porque la ama y tienen sexo y el sexo es maravilloso. Ese tipo de estímulo sexual que este hombre ocupa de maltratar y desbaratar a su mujer para luego tener sexo con ella, eso es porneia también. Si todas esas enfermedades, toda esa necesidad del ser humano de tener estímulos eh, que son totalmente contrarios a la naturaleza, desviados del propósito para el cual Dios los creó. Eso es lo que quiere decir inmoralidad sexual acá. Y continúa con robos.
que es la última palabra que nos menciona acá el texto. Y cuando hablamos de robos, no siempre se trata de robarse una naranja porque alguien tiene hambre. Muchas veces los robos pueden ser a nivel macro, pueden ser a nivel macro. En estos días leía las noticias de países de Asia que están comprando miles de hectáreas en los Estados Unidos y en ciertos puntos de Europa, pero miles de hectáreas. Y las hectáreas que están comprando son precisamente los lugares donde se produce la agricultura de esos países. ¿Para qué tú crees que un país de por allá compra en los Estados Unidos, por ejemplo, miles de hectáreas de propiedad precisamente donde está la agricultura? Para tener control sobre el alimento. Entonces, cuando hablamos de robos, tenemos que levantar la mirada y tener un pensamiento crítico, una capacidad de análisis, porque los robos no son micro, no son solamente la persona que roba en un banco, no, hay robos sistemáticos de naciones, de gobiernos que le roban a la gente, al pueblo a través de una legislación. Tema para otro día. Pero Dios aquí invita a que se arrepientan y dice que no se podían arrepentir. Y eso es una locura, ¿verdad? Que después de todo lo que habían sufrido, sigan sin querer arrepentirse. Y es que fíjese que la palabra pecado en el griego significa pérdida de cordura. Precisamente, pérdida de cordura significa la palabra pecado. Perdieron la cabeza. Ya no pueden discernir entre el bien y el mal. Ya no pueden discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Por eso usted ve hoy movimientos y fuerzas y violencia que usted dice, pero el sentido común dice otra cosa. ¿Por qué? Porque perdieron la cordura, porque perdieron la perspectiva de lo que es correcto e incorrecto, porque los conceptos morales no se los ha definido Dios, sino su propia conciencia, y su conciencia está cauterizada. Así que usted no se deje confundir cuando usted ve que la narrativa va en una dirección y que todo el mundo dice que hay que ir en esa dirección. Usted vaya en la dirección de la Biblia. Usted resista las corrientes del mundo. El hecho de que millones crean una cosa no significa que están correctos. Es la palabra de Dios. Nuestra mirada debe estar en Jesús y nuestro focus en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la lámpara que ilumina nuestro camino. Que Dios en su amor y misericordia continúe ayudándonos a entender los misterios, a discernir los tiempos, a responder con habilidad ante los retos de los tiempos que vivimos y a resistir el embate del enemigo detrás de ideologías perversas, detrás de corrupciones, detrás de maldades, detrás de pecados sistematizados, detrás de mentiras, detrás de narrativas de los medios de comunicación que nos quieren distraer de la verdad que está en su palabra. Que Dios te ayude, querido amigo y querida amiga, y que el Señor continúe fortaleciéndote. Y si tú eres una de esas personas que hoy quiere arrepentirse, yo te invito a que repitas conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todo mi pecado. Yo me arrepiento y yo reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo reconozco que tú moriste en esa cruz por mí y por mis pecados. Hoy pongo mi vida en tus manos. Guíame de aquí en adelante. Amén. Que Dios te bendiga.
Amigos y amigas, muchas gracias por habernos acompañado en este estudio en el día de hoy. Ha sido un gusto para nosotros tenerte. Te recuerdo, si no te has suscrito al canal, que lo hagas, que nos ayudes. Necesitamos de tu ayuda para que esta palabra llegue a muchas familias. Que le des un like a la campanita. Si tienes alguna pregunta, con mucho gusto yo regreso y te la contesto. Y sigue acompañándonos. Y también sigue orando por nosotros, si eres una persona que ora. Bueno, sin más, nos despedimos por ahora. Un abrazo y nos vemos en el próximo estudio.